¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos ante su discurso? Si supiera realmente, no he tenido ni tiempo de eso. If I only knew, I haven't had time to think about that. No, I didn't see it. Pero hablé con el representante de Estados Unidos. But I spoke to the representative of the U.S. Lo saludé. I greeted him. Estaba allí entre todos. He was there with all them. Y personalmente me hizo buena impresión. And personally, I had a good impression of him. Alguien me ha hablado muy bien de él. Somebody has spoken very well about him. Periodista. Sydney. Dice que es más gente, creo que es más gente. I think his name is McHenry. Dice que es un hombre muy valioso. He said that he's a very valuable man. Yo lo saludé. I greeted him. Fui amistoso con él. I was friendly to him. Él no fue hostil He conmigo. was hostile to me. Tiene una ventaja que es negro. He has one advantage. He's black. What makes that an advantage? ¿Por qué eso es una ventaja? Porque hay racismo aquí en Estados Unidos. Because there is racism Y in el the United racismo es de los States. blancos, no de los And negros. racism is on the part of the whites, not the blacks. And why is it an advantage to be black then? ¿Y por qué entonces es una ventaja ser negro? Por lo menos yo siento más simpatía. At least I feel more sympathy. Porque un hombre negro Because a black man ha sufrido la injusticia de la sociedad. has suffered the injustice of society. Y por lo tanto me inclino And therefore, a pensar que tiene más conciencia I tend to think that he de los problemas del mundo. is more aware of the problems of the Más world, conciencia de los problemas de Sudáfrica, more aware of the problems in South Africa, donde hay mucho racismo where there's a lot of racism y muchas injusticias. and a lot of injustice. Pienso que un hombre negro I think that a black ha man tenido oportunidad de conocer más, has had the opportunity tener más conciencia de knowing lo que es el racismo. of being more aware of what racism Únicamente is, por eso. only because of that. Yo no hago diferencia de hombres I don't blancos establish a distinction y between hombres negros, white men and black men, pero un hombre negro sé que tiene que haber sufrido but I know that a black man la must discriminación suffer discrimination, y va a entender mejor and he will understand better los problemas de Sudáfrica, problems of South el Africa, apartheid y todo eso. apartheid. Es simplemente mi opinión. That's Yo no hago simply my diferencia. opinion. I make no Yo creo que los hombres distinction. negros y I los think hombres that black blancos men and white son men iguales. are equal. Como dijo la declaración del 4 de julio Declaration of the de 4th of July 1976 en el Congreso de Filadelfia. in 1776 in the Philadelphia Congress. How does it go? Como dice en la declaración, Dice que consideramos como verdades evidentes we consider as que evident todos los hombres nacen that iguales all men are born equal y que a todos les confiere and that all men el Creador ciertos derechos
humanos, entre los cuales se cuenta la vida, la libertad y la consecución de la felicidad. Muy estimado señor presidente, distinguidos representantes de la comunidad mundial, no he venido a hablar de Cuba. No vengo a exponer en el seno de esta asamblea la denuncia de las agresiones de que ha sido víctima nuestro pequeño pero digno país durante 20 años. No vengo tampoco a herir con adjetivos innecesarios al vecino poderoso en su propia casa. Traemos el mandato de la 6ª Conferencia de Jefes de Estados o de Gobierno del Movimiento de los Países No Alineados para presentar ante las Naciones Unidas el resultado de sus deliberaciones y las posiciones que de ellas se derivan. Somos 95 países de todos los continentes que representan la inmensa mayoría de la humanidad. Nos une la determinación de defender la colaboración entre nuestros países, el libre desarrollo nacional y social, la soberanía, la seguridad, la igualdad y la libre determinación. Estamos asociados en el empeño por cambiar el actual sistema de relaciones internacionales, basado en la injusticia, la desigualdad y la opresión. Actuamos en política internacional como un factor global independiente. Reunido en La Habana, el movimiento acaba de reafirmar sus principios y confirmar sus objetivos. Los países no alineados insistimos en que es necesario eliminar la abismal desigualdad que separa a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo. La búsqueda de la paz constituye también una aspiración del movimiento de los países no alineados y ha sido objeto de su atención en la 6ª Conferencia. Pero la paz para nuestros países resulta indivisible. Queremos una paz que beneficie por igual a los grandes y a los pequeños, a los poderosos y a los débiles, que abarque todos los ámbitos del mundo y llegue a todos sus ciudadanos. Los países no alineados no podían dejar de condenar los ataques a Mozambique, Zambia, Angola, Botswana, las amenazas a Lesoto de la 6ª Conferencia Cumbre surge con más fuerza y más urgencia que nunca la necesidad de terminar con una situación en la cual no solo está envuelto el derecho de los pueblos de Zimbabue y Namibia a su independencia y el requerimiento inaplazable de que los hombres y mujeres negros de Sudáfrica logren un estatus en que se les considere como seres humanos iguales y respetados, sino que también se aseguren las condiciones de respeto y paz para todos los países de la región. Despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados
Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Los problemas del sudeste asiático ocuparon igualmente la atención de la conferencia. Los crecientes conflictos y las tensiones que han tenido allí lugar constituyen una amenaza a la paz que es necesario evitar. El hecho de que la sexta cumbre tuviera lugar en un país latinoamericano dio oportunidad a los jefes de Estado o de Gobierno allí reunidos para recordar que los pueblos de aquella región iniciaron sus esfuerzos por la independencia en los comienzos mismos del siglo XIX. La conferencia, por ello, se pronunció por la erradicación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Condenó la existencia de bases militares en América Latina y el Caribe, como las de Cuba y Puerto Rico, y exigió, una vez más, que la parte de sus territorios ocupada por aquellas bases contra la voluntad de sus pueblos les fuera devuelta por el gobierno de los Estados Unidos y las demás potencias coloniales. Los jefes de Estado de Gobierno, a pesar de las presiones que se ejercieron, de las amenazas y de los halagos, de la obstinación del gobierno norteamericano al exigir que los problemas de Puerto Rico sean considerados problemas internos de los Estados Unidos, reiteraron su solidaridad con la lucha del pueblo de Puerto Rico y con su inalienable derecho a la libre determinación de independencia e integridad territorial, y exhortaron al gobierno de Estados Unidos de América que se abstuviera de toda maniobra política o represiva tendiente a perpetuar la situación colonial de aquel país. Ningún homenaje más digno que este a las tradiciones libertadoras de la América Latina y al heroico pueblo puertorriqueño que en estos propios días ha celebrado el grito de Lares con que hace 100 años expresó su indomable vocación de libertad. Sería imposible hacer referencia a todas las decisiones políticas de la sexta cumbre. Realizarlo nos impediría abordar lo que consideramos uno de los aspectos más fundamentales de nuestra sexta cumbre: su proyección económica, el clamor de los pueblos en vías de desarrollo, hartos ya de su retraso y del padecimiento que ese retraso origina. Los países no alineados, expresando las posiciones de todos los países en vías de desarrollo, demandan un nuevo sistema monetario internacional que impida las fluctuaciones desastrosas que hoy sufren las monedas que prevalecen en la economía internacional, en particular el dólar norteamericano. El desorden financiero golpea adicionalmente sobre los países en vías de desarrollo, los cuales aspiran a que en la elaboración del nuevo sistema monetario mundial ellos tengan palabra y decisión como representantes del mayor número de países de la comunidad internacional y de más de 1.500 millones de hombres y mujeres. La deuda de los países en desarrollo ha alcanzado ya la cifra de 335.000 millones de dólares. Se calcula que el pago total por concepto de servicios de la deuda externa
asciende a más de 40.000 millones cada año, lo que representa más del 20% de sus exportaciones anuales. En resumen, señor presidente y señores representantes, el intercambio desigual arruina a nuestros pueblos y debe cesar. La inflación que se nos exporta arruina a nuestros pueblos y debe cesar. El proteccionismo arruina a nuestros pueblos y debe cesar. El desequilibrio que existe en cuanto a la explotación de los recursos marinos es abusivo y debe ser abolido. Los recursos financieros que reciben los países en desarrollo son insuficientes y deben ser aumentados. Los gastos en armamentos son irracionales, deben cesar, y sus fondos empleados en financiar el desarrollo. El sistema monetario internacional que hoy predomina está en bancarrota y debe ser sustituido. Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa son insoportables y no tienen solución. Deben ser canceladas. Señor presidente, distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países tienen mar, otros no. Unos tienen recursos energéticos, otros no. Unos poseen tierras abundantes para producir alimentos, otros no. Unos tan saturados de máquinas y fábricas están que ni respirar se puede el aire de sus atmósferas envenenadas. Otros no poseen más que sus escuálidos brazos para ganarse el pan. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre?
ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones. Hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias.
Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana. Cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es sabor, arepita bien tostada. Mi bandera es aquel beso con amor para mi amada. Mi bandera es... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, comenzando con un discurso memorable del comandante Fidel en el año 79. Ese era un informe de los países no alineados a la Asamblea General de la ONU. Lo traigo por algo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás tú? Bien, Mario. ¿Viste el llano? Listo. Así es que ya sabes lo que te dije. Bien, quería agradecerle a Alexander Idel Nacer Álvarez por esta invitación. República Bolivariana de Venezuela, Mercosur, Cámara de Comercio Exterior, Mercoex. Nos está haciendo una invitación. Recibo un cordial saludo bolivariano, revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista en nombre de mi personal, Alexander Joel Nacer Álvarez, actual presidente de Mercosur, Cámara de Comercio Exterior, Mercoex. Nos extienden una invitación para ir a sus instalaciones que están en el Círculo Militar en Lara, en Barquisimeto. Muchas gracias a Joel Nacer. Bien, en segundo lugar, quería informar de un retweet que hicimos hace poco. En el retweet, había un retweet de una de las compañeras de tropa, de una paciente o un paciente que fue trasladado de inmediato. Está en este momento ya trasladado al hospital militar. Está trasladado al hospital militar de acá mismo, en Caracas. Está siendo atendida, dializada. Está siendo dializada ahorita mismo. Urgente, se requiere para paciente diabético con insuficiencia renal. Ser dializado, por favor, a la institución u hospital que preste la atención de inmediato. En Palacio, en Miraflores, el presidente vio el requerimiento y fue atendida de inmediato en el hospital militar, presidente de la República. Bien, yo les dije la semana pasada que íbamos a hablar, iba a traer parte del discurso, extractos del discurso del presidente Nicolás Maduro durante la reunión de trabajo en la Academia Militar de Caracas con el Comando Nacional y Regional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano sobre los 7 vértices del Frente Económico. Quiero pasarlo punto por punto porque hay varias cosas allí bien interesantes que dijo el presidente Nicolás Maduro. Y tiene que ver con esa... Hay una parte del discurso del presidente cuando él habla de que solo nosotros podremos lograr la transformación. Ahí ustedes en ese discurso, que lo puse a propósito, por cierto, que CNN no lo coloca. ¿Sabes que CNN tuvo la cámara en ese año? En el año 79 le colocó una cámara para hacerle seguimiento para donde iba el comandante Fidel. Y CNN en ese año hizo un reportaje muy pequeño. Hace poco lo hizo, lo repitió. Un reportaje bien pequeño en donde ellos efectivamente estuvieron detrás del presidente preguntándole pura pendejada. Empezando por ahí. Y el comandante Fidel burlándose de ellos, por supuesto. Pero pura tontería. Pura tontería. Y al final, que era el discurso completo, no lo pasaron. Que era ese discurso completo que logramos rescatarlo de un cineasta cubano, de apellido González. Se llama El Desafío, creo que se llama El Desafío, The Challenger. Que él ha hecho varios trabajos, entre ellos uno sobre Vietnam, otro sobre Chile. Él tiene varios trabajos, un cineasta cubano, que él estuvo también siguiendo ese discurso, pues ese discurso le dio en la madre a Estados Unidos, que era un resumen de los resultados que se habían logrado en ese año de la Conferencia de Países No Alineados. Y el comandante Fidel tiró ese discurso extraordinario, que tiene que ver con la división, pues lo que nosotros estamos viendo ahorita, que es la división, o sea, la encrucijada que tenemos, son dos modelos que están en discusión, el modelo socialista o el modelo capitalista. Vean ustedes, ya en ese año visionario, Fidel está
asomando todos los problemas que estaban dándose en el mundo. Una deuda externa, que yo recuerdo que en esos años estaba comenzando el endeudamiento neoliberal de toda América Latina, y en esos años Fidel dijo: la deuda es impagable. Simple. Y yo recuerdo que cuando entró Lucinchi, que por cierto, él salió por la puerta grande porque le hicieron una muy buena propaganda, hablando de que incluso hasta llegó a renegociar la deuda y X, Y, Z. Llega Lucinchi, después de salir del poder, dijo que lo habían engañado con la renegociación de la deuda. Pero ya Fidel decía en ese momento, y estamos hablando de la época en que ya se acercaba la caída del muro de Berlín, ya se acercaba lo que era la debacle del muro, de lo que era el socialismo, del socialismo real, de la Unión Soviética, y ya Fidel hablaba de eso, hablaba de lo impagable que iba a ser la deuda. Está pasando ahorita. Ahorita ustedes ven cómo ha regresado con intensidad y en dos partes por golpe de Estado y en una por una campaña sistemática de los medios, por ejemplo en el caso de Argentina, donde ganó Macri. En el caso de Paraguay fue un golpe de Estado a Lugo, y en el caso de Brasil fue un golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff. Bien, pero ahí están regresando. Nada más en lo que va del corto periodo el corto periodo de gobierno que lleva Macri, ya lleva más de 120.000 despidos. De hecho, yo voy a hacer algo que a mí no me gusta hacer, pero en este momento creo que lo tengo que vaticinar. Pero yo dificulto que Macri, o sea, lo voy a decir con toda responsabilidad, que Macri llegue sano y salvo. Estoy diciendo sano y salvo como presidente de Argentina a enero. Las movilizaciones en este momento en Argentina son enormes. Y ahora, para remate, manda, o sea, la misma derecha, la ultraderecha que está en el poder, manda a meter presa nada más y nada menos que a Eve Bonafini. A Eve de Bonafini. A la heroína de la Plaza de Mayo. De la madre de los desaparecidos. Madres y abuelas de los desaparecidos. Por eso es que les decía, el presidente dijo en esa oportunidad, hace poco, el día 1 de agosto, dice que solo nosotros somos los que podemos agarrar y hacer los cambios que hay que hacer. Y en este caso a la cabeza con el presidente Nicolás Maduro, con la defensa del legado del comandante Hugo Chávez, el plan de la patria por delante, y por eso es que me interesó tanto este discurso, porque en este discurso el presidente fue muy duro y directo, tal como uno espera siempre que él arranque. Primero, vamos a ver una especie de informe que hubo inicial, hablando sobre, esto fue en la Academia Militar de Caracas, hablando sobre los 7 vértices y los resultados de esa reunión, pues, hablando de la gran misión Abastecimiento Soberano. Vamos a verlo, Rueda. Apenas 3 semanas, un poco menos de 3 semanas, de iniciada la gran misión Abastecimiento Soberano, una gran misión que va desde lo coyuntural, desde la emergencia, hacia lo estructural, que es muy importante, todo el proceso de balance, de revisión, y que era importante hacer una cadena nacional informativa como parte de los mecanismos de mantenernos comunicados permanentemente con nuestro pueblo, de mantener a la gente bien informada y de que funcione un sistema de comunicación e información permanente, de allá para acá y de acá para allá, de arriba para abajo, de abajo para arriba, para los lados, y a todo nivel podamos escuchar la verdad del pueblo, sus denuncias, sus propuestas, y el pueblo pueda saber todo lo que estamos haciendo, escuchar sus críticas,
sus sugerencias. Un sistema de comunicación eminentemente chavista, pues. Porque si algo nos enseñó nuestro comandante Chávez es a la crítica permanente para construir, no para destruir y darle armas al enemigo y debilitar la patria frente al enemigo principal, el imperialismo y sus lacayos internos. La crítica es para aprender, la crítica pedagógica, constructiva. Y la autocrítica es la conciencia funcionando para superar los errores y los problemas. Para eso es la crítica y la autocrítica. En los revolucionarios, en las revolucionarias, en los patriotas, la crítica y la autocrítica es un método permanente de enseñanza, aprendizaje, superación y construcción de la patria. Nosotros no somos disidentes, ni queremos ser ese tipo de bichos y de cosas. Nosotros somos revolucionarios y revolucionarias. Y debemos tener un método permanente que nos acerque a la realidad, que nos enganche con la verdad de la patria. La verdad de la patria es muy profunda y es cada vez más compleja. Nadie se cree que tiene ya el conocimiento total sobre los complejos procesos sociales, políticos, económicos que vive la Venezuela revolucionaria, que por ser revolucionarias son de carácter acelerados, esenciales, profundos. ¿Por qué la gran misión Abastecimiento Soberano nació como gran misión cívico-militar? ¿Por qué es una gran misión estructural de carácter cívico-militar? Bueno, porque es el frente económico de la patria, el área atacada a nivel nacional y a nivel internacional para, desde el concepto de la guerra no convencional, desestabilizar la sociedad, llevarla a una escalada de conflictos, a una escalada de eventos, llevarla hacia un caos social, hacia una desestabilización política y el imperio estadounidense con sus lacayos internos ponerle la mano al poder político y a las riquezas de nuestra patria. Es el frente económico, ya desde hace 3 años, en sus distintas escalas y niveles, el frente principal de ataque contra la estabilidad de Venezuela, contra la tranquilidad del país. Además, es el frente para debilitar los inmensos avances nunca antes logrados en Venezuela ni en el continente en el campo de la vida social, de la felicidad social, por la vía del socialismo. Tratar de detener los inmensos avances en el campo del acceso al trabajo, a la estabilidad, del acceso a los bienes y servicios, en el campo de la educación pública, gratuita, de calidad, de la educación, de la salud, en el campo del acceso a la gran riqueza que genera el país. Y es precisamente el ataque desde las debilidades estructurales del modelo capitalista rentista, instalado durante 100 años, nos atacan desde las debilidades de un modelo. Por eso, la respuesta, camaradas, camarados, tienen que ser desde el carácter de emergencia coyuntural, desde la coyuntura hacia la estructura. La gran misión Abastecimiento Soberano nos debe permitir a mediano plazo estructurar un nuevo sistema de funcionamiento económico que incluya desde lo productivo hasta los procesos distributivos, comercializadores, estables, justos por la vía del socialismo. Que nadie se engañe ni se deje engañar. Que nadie se confunda ni confunda a nadie. El camino no es el capitalismo, ni las privatizaciones, ni entregarle el país a la derecha ni a la oligarquía. El camino es más socialismo, más revolución, más poder popular. Ese es el camino nuestro. Aquí lo que ha fracasado es el capitalismo. Aquí lo que están introduciendo es el veneno, el virus
A mí no me gusta decir esa palabra, pero pudiera decirse, porque soy profundo cristiano. Me gusta más bien referirme a las bendiciones de la vida y a lo bendito y a lo bello. Pero es un virus maldito. El capitalismo es un virus maldito. Y es lo que han metido en los sistemas productivos. ¿O no lo hemos descubierto? ¿Qué porcentaje de unidades empresariales y productivas ya tenemos ocupadas e integradas a la gran misión abastecimiento soberano? Ya están incorporadas, debe saber nuestra Venezuela amada. Ya se han incorporado en estas 2 semanas y media 502 empresas productivas a lo largo y ancho del país, que representa el 77% del entramado productivo público y privado de los 3 motores: el agroalimentario, el farmacéutico y el industrial. Porque hay que ganar la gobernanza económica, el gobierno, el orden. Hay que construir un nuevo orden. Si lo que está fracasando es el viejo orden, ellos caotizaron los sistemas distributivos. ¿O miento? Ustedes vienen de la concreta, como dicen por ahí, de la candela, pues. Los sectores capitalistas, pregunto, ¿caotizaron o no han caotizado el sistema distributivo, comercializador y de fijación de precios? ¿Quién lo caotizó? ¿El gobierno revolucionario o los sectores capitalistas de la burguesía apátrida? ¿Quién impuso desde Miami, con el apoyo del gobierno estadounidense y sus agencias de inteligencia, una cosa llamada Dollar Today para atacar la moneda durante 3 años? ¿Quién lo impuso? ¿El gobierno revolucionario o la burguesía apátrida? Y así pudiéramos hacer un conjunto de ejemplos sobre lo que ha sido el ataque del capitalismo. Y mi llamado sigue siendo a un plan productivo conjunto de todos los que quieran producir, pero acatando las leyes, la Constitución y los planes productivos. Bien. Fíjense bien, porque es que siguen atacando a la Fuerza Armada por estar, por ser la que dirige, pues en este caso el general en jefe Padrino López, la que dirige con el presidente al frente la gran misión para abastecimiento soberano. Hay que tener bien claro algo. El presidente luego lo explica, pero quiero ir adelantándolo. Hay mucha gente todavía que dice que no hay guerra económica. Hay mucha gente que piensa que hay que bajarse los pantalones con los sectores que ellos llaman productivos. Incluso hay gente que se dice socialista y también sigue negando el hecho de que hay una guerra económica. Y la guerra económica, tal y como su nombre lo expresa, y eso hay que entenderlo, no es solamente una guerrita tonta, pendeja, en contra del pueblo, no. La guerra económica tiene un plan, un objetivo definido. Y ese plan definido de objetivo es tumbar la revolución, dar al traste con la revolución, llevar a la revolución a caer y ellos tomar el poder. Eso es un golpe de Estado en proceso. En consecuencia, ¿por qué la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participa? Porque precisamente es no solamente las medicinas, los alimentos y los artículos de primera necesidad, son un área estratégica que tiene que ser tomada por el Estado. No, yo lo he explicado aquí con gráficos de Pascualina Curcio, lo hemos explicado en más de una oportunidad. Se toman las empresas, tanto privadas, no es que se toman, se van a un proceso de intervención de todo lo que es
no solamente la producción, sino la distribución para que le llegue directamente al pueblo. ¿Por qué? Para poder saltar todos los baches y todos los obstáculos, entre ellos, incluso a veces hasta criminales, para no permitir que le llegue alimento al pueblo. Hay una cosa que se está dando y que es bien curiosa, yo lo diría hasta incluso como una denuncia. El otro día yo estaba hablando con una compañera y la compañera me dijo a mí claro y raspado, me dice, tú te metes para el este de Caracas, ya no faltan medicinas ni falta alimento. O sea, las medicinas, y ellos saben por qué lo hacen, ¿no? Las medicinas, por ejemplo, esenciales para la atención, para las que son tradicionales, tú te metes a Farmatodo o te metes a las cadenas de farmacia y te metes en las cadenas de supermercados privadas y hay de todo. ¿Hacia dónde está dirigido el ataque? ¿Y por qué ellos siguen enviando, por qué ellos están abasteciendo lo que es el este capitalino? Por ejemplo, en el caso de la capital, pues el caso de Caracas. ¿Por qué? Porque ellos saben que una grandísima parte de ese sector nunca ha querido ni al comandante Chávez, ni a la Revolución Bolivariana y tampoco a Nicolás Maduro. O sea, ahí no hay necesidad de presionar ni de convencer a nadie. O sea, en una buena parte de esa población. El hecho claro es que comenzar a abastecerlos y desabastecer los sectores populares busca desestabilizar y busca el sacudón. En consecuencia, se los decía ahorita, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se convierte en garante de esa gran misión abastecimiento soberano. ¿Garante de qué? Garante primero de que la empresa privada o pública, porque no es solamente una, privada o pública, produzca lo que tiene que producir. Segundo, distribuya donde tiene que distribuir. Y tercero, garantizar que no solamente a los CLAP, sino que le llegue el alimento, la medicina y los artículos de limpieza a los sitios en donde ellos están poniendo más empeño en que no llegue. Por eso la explicación del mismo presidente cuando habla de la importancia de la unión cívico-militar. Además, hay un hecho que es mucho más claro. La Fuerza Armada actualmente no es ni remotamente parecida a la que tuvo Carlos Andrés Pérez. Miren, yo hoy estaba chequeando una entrevista que le hizo Marcel Granier al comandante Chávez antes de ser presidente de la República en el año 98. Y allí, para que ustedes vean que ya el fascismo, sobre todo en los medios de comunicación, sobre todo en el caso de Marcel Granier, ya se desataba, pues se le veía toda la costura. Cuando Marcel Granier lo está entrevistando, lo primero que le dice, vean ustedes cómo ellos preparan para buscar divisiones internas, para buscar dividir al pueblo y confundir al pueblo. Marcel Granier le dice al comandante Chávez que ahí corre el rumor de que el comandante Chávez había negociado con el embajador gringo aquí en Venezuela y que Estados Unidos le había prometido, así como lo hizo con Pérez Jiménez, permitirle que llegara a la presidencia de la República, pero obedecer y acatar órdenes de Estados Unidos. Una cosa loca. Pero aparte de eso, todavía Marcel Granier le dice en esa entrevista, y yo voy a traer esos puntos que son los más importantes, le vuelve a decir al comandante Chávez, y el comandante Chávez le responde con una altura política extraordinaria, ojo. Le dice que el 4 de febrero, dos cosas, una, que fracasó el 4 de febrero, y dos, que originó, supuestamente Marcel Granier, que unos carcamanes llegaran otra vez a la política
a la política venezolana. Es decir, por ejemplo, que resucitara al Farucero, resucitara un Salas Romer o resucitara un Caldera, que es el que ganó las elecciones luego y posterior del 4 de febrero. Eso en dos vertientes, pues. El comandante Chávez le da una respuesta muy, pero muy buena. Primero le dice, ya voy, discúlpame. Nosotros no podemos decir que el 4 de febrero haya sido una derrota mientras no veamos qué consecuencias trajo el 4 de febrero. Es un problema de la historia. La historia no se escribe hasta tanto, sobre todo, por ejemplo, la historia ahora mismo se está escribiendo. Nosotros podemos hacer un análisis a partir de febrero del 92, podemos hacer un análisis qué es lo que ha venido provocando ese 4 de febrero, pero todavía la historia no se va a escribir completa, porque todavía hoy ese 4 de febrero sigue latente y sigue provocando cambios que están dentro de ese proceso histórico. Y eso se lo explica Chávez a Marcegrani, y él le dice, no, tú estás equivocado, la historia todavía no se ha escrito. Y él le dice, por ejemplo, el 4 de febrero provocó la salida de Carlos Andrés Pérez. Y eso es cierto, porque si bien es cierto que el 27 y 28 de febrero debilita al gobierno de Carlos Andrés Pérez, el que le da el puntillazo del 4 de febrero con el comandante Chávez. Otra cosa, otra mentira que nos meten por allí, nos dicen que el comandante Chávez fue perdonado, es la palabra, por Caldera. No, eso es otra equivocación. El comandante Chávez lo sobreseen de la causa, pero más allá de eso, no es porque a Caldera le dio la gana de soltar a Chávez, no. Lo que pasa es que el pueblo, por eso es que digo que Chávez se les metió, porque ellos estaban preparándose con la COPRE. El mismo Carlos Andrés Pérez en esos días tira luego de cuando fue electo senador antes del año 90, antes de las elecciones presidenciales, el mismo Carlos Andrés Pérez dice que él debió haber seguido imponiendo las medidas neoliberales y que aquellos notables, entre ellos Arturo Ula Pietri, le dijo que no podía seguir, no podían, o sea, o condenaron las medidas neoliberales. Es decir, el 4 de febrero es, aparte del 27 y 28, que es la génesis de la Revolución Bolivariana, el 4 de febrero todavía hoy sigue incidiendo en los cambios que se van produciendo. ¿Qué cambios? Mira, por ejemplo, esto. Si en esa época Marcegranier decía, o sea, se le ocurrió decirle ahí enfrente al comandante Chávez que él había tenido un acuerdo con el gobierno norteamericano, eso se demostró en todo el proceso histórico que fue falso. Igual pasa con Nicolás. Hay gente de nuestra izquierda, vean ustedes, gente de nuestra izquierda, gente nuestra. Por eso es que yo digo que a mí se me van a caer los ojos de ver cosas y cosas y cosas, ¿no? Pero de gente nuestra que sigue pensando que Nicolás estaría negociando y salen diciéndolo por allí. Y uno se pregunta, ¿y todos los ataques que recibió el comandante Chávez, será que él estaba negociando el poder dentro de todos los 13 años que él estuvo? Y ahora Nicolás, con los 3 años que tiene, también llevando leña, ataques desde el exterior, también está negociando. Vean todo lo que se ha producido desde el 4 de febrero para acá. ¿Y por qué ahora mismo, con una constitución provocada por ese 4 de febrero, cuando el comandante Chávez llega con la idea de la constituyente, con esa constitución, nosotros ahora mismo tenemos la potestad de agarrar y decirle a Padrino López, como ministro de la Defensa, usted dirige, ¿verdad?, bajo los lineamientos de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, dirige una operación que no solamente está destinada a llevarle medicamentos, medicinas
y todos los bienes esenciales, pues los servicios esenciales al pueblo, sino que también se convierta en unión con el pueblo, se convierta en trinchera de lucha para la defensa de la patria, defensa de la nación. Eso es una operación de seguridad de Estado. La gran visión, abastecimiento soberano. Vamos a ver la segunda parte donde él habla de los principales problemas de ese sistema nacional de producción, los principales problemas que encontraron, porque se van haciendo los análisis. Como él dice, a mediano plazo nosotros tenemos que vencer. Rueda. ¿Cuáles son los problemas principales que hemos ubicado? El primero, la materia prima. Entonces descubrimos en la realidad lo que ha sido la crítica general de la revolución, del chavismo, al modelo capitalista rentista dependiente. Lo descubrimos ahí. Empresas públicas y privadas hechas para procesar determinado alimento o determinado producto, determinada medicina, que no tienen ni atisbo de cómo acceder a la materia prima producida por ellos mismos. ¿Y por qué se constituyó este sistema? Yo pudiera decir casi, sin temor a equivocarnos, como decía Carlito González, que el 99% de las empresas que hemos ocupado e integrado a este proceso de la gran misión no producen su propia materia prima. ¿Y qué país se va a desarrollar si su complejo industrial, si su complejo productivo no produce su materia prima? Y está desintegrado el proceso industrial del proceso del campo o del proceso primario de generación, valga la redundancia, de la materia prima. Ah, tremendo modelo montó el capitalismo aquí. Yo creía que era solo el pelucón que hacía eso, ¿no? Todo el mundo, hasta nosotros, hemos montado empresas públicas de gran calidad, de gran tecnología, y cuando volteamos para los lados, ponen la mano así. Deme los dólares. ¿Para qué? Para traer la materia prima. ¿De dónde? Del mundo de por allá. Eso tenemos que resolverlo, camarada. Cayendo y corriendo. Si bien es cierto que haciendo de tripas corazones, ¿qué dicen? Estamos comprando en el mundo y garantizando la materia prima para el resto de este semestre, haciendo de tripas corazón, camarada. Porque es muy fácil tener el petróleo a 130. Como dice Arle Herrera en un artículo, no sé si lo leyeron, hay revolucionarios, muy revolucionarios con petróleo 130. Que echarle bola con petróleo 30 a construir algo nuevo. ¿Ah? Y se vuelven disidentes, de acuerdo a Herrera, pues. Por ejemplo, por maniobras que están haciendo a nivel mundial, han vuelto a bajar el petróleo, mira, aquí lo tengo, a $33. Lo tuvimos varias semanas en 40, pariendo. Una economía que se acostumbró a trabajar con petróleo a 100 y a gastar 130. Nos hemos metido tremendo ajuste, tremenda dieta de divisa. Y aquí estamos, de pie, y a nadie le falta lo que necesita. Y el pueblo con su educación, con su salud, con su trabajo, con sus garantías sociales, las misiones y grandes misiones funcionando toditas, unas mejor que otras. Claro que sí se puede, pero tenemos que resolver estructuralmente los problemas de la economía capitalista rentista dependiente y resolverlos de verdad y aceleradamente. Tenemos, camaradas, reyes, compañeros, todos, el poder para hacerlo. El primero de todos los poderes es el moral. Tenemos el proyecto, el plan de la patria. Y ahora tenemos el plan específico para la guerra económica, que es la gran misión.
abastecimiento soberano. Tenemos el poder político, nacional, regional, municipal. Tenemos el poder militar, que es un gran poder moral, organizativo, que es la columna de la estabilidad y la paz de esta patria. Y tenemos el más grande de los poderes, que es el poder popular, el poder de la conciencia de un pueblo que quiere salir adelante, que quiere resolver sus problemas. Esta asamblea se autodisolvió. Ramos Alú hizo en 6 meses lo que le tocó a Adi Copey hacer en 40 años, destruir el Parlamento Nacional. A Adi Copey lo destruyeron en 40 años. Y Ramos Alú lo destruyó en 6 meses. Ese no es tema de esta reunión, pero no podía salir liso Ramos Alú de esta reunión. Pero no está mal hacer el comentario. Solo nosotros podemos, más nadie puede, asumir esta tarea histórica en este año 2016, rumbo al año 2030, de transformar definitivamente el modelo capitalista, dependiente, neoliberal, rentista, y acabar con todas sus flaquezas, debilidades, vicios, corruptela. Solo nosotros podemos, más nadie puede en este país. ¿Quién va a poder? Ramos Alú, la burguesía amarilla, el pelucón, el asesino aquel. ¿Quién va a poder? Nosotros y nosotras, unidos en Unión Cívico-Militar Popular. Así lo digo, Unión Cívico-Militar Popular, como pueblos abrazados. Porque se abraza el pueblo uniformado y se abraza el pueblo de las comunidades, de a pie, de la calle. Un solo abrazo, que es una tarea gigante, dura, que algunas cosas son cuesta arriba. Bueno, ¿y quién dijo que iba a ser fácil cambiar un país? Cambiar un continente, cambiar la humanidad. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Pero ante el dilema de que la patria sucumba ante las viejas oligarquías y que la vieja clase política corrompida de la oligarquía deca le ponga el poder, le ponga la mano al poder político y entregue las riquezas de la patria otra vez, ante ese dilema, o darlo todo por la superación de los problemas de nuestro país, por la construcción de una nueva economía de profunda raigambre social y popular. Frente a ese dilema hay una sola respuesta: solo nosotros podemos, y solo nosotros y nosotras tenemos que hacerlo, con fe absoluta, con amor, con dedicación, con capacidad humana, profesional, científica, militar. Fíjense, vea, voy a otra vez a recurrir a Frei Beto, el decálogo aquel que leí el otro día. Dice aquí: sea riguroso en la ética de la militancia. ¿Por qué el empeño del presidente de decir solo nosotros podemos hacerlo? Ese bendito dilema que nosotros tenemos entre capitalismo y socialismo se expresa en el punto 6 del decálogo de Frei Beto: ser de izquierda. Dice: sea riguroso en la ética de la militancia. Dice: la izquierda actúa por principios. La derecha actúa por intereses. Esa es la gran diferencia, es la primera gran diferencia. Por eso el presidente habla de la moral ante todo. Dice: un militante de izquierda puede perder todo: la libertad, el empleo, la vida, menos la moral. Dice: al desmoralizarse, desmoraliza la causa que defiende y representa. Le presta un inestimable servicio a la derecha. Hay arribistas disfrazados de militancia de izquierda. Es el sujeto que se engancha apuntando en primer lugar a su ascenso al poder
en nombre de una causa colectiva, busca primero sus intereses personales. Miren, se necesita de un cambio cultural. Cuando nosotros hablamos, fíjense, decía el comandante Chávez que todo está relacionado, nada está perdido, pues. Siempre hay una relación. Kerry anda dando la vuelta por toda Latinoamérica hablando paja de Venezuela, que ustedes creen que es lo que está haciendo. Y hay un trío musical en toda América Latina, Paraguay, Brasil y Argentina, atacando a Venezuela. Con Kerry ahí dirigiendo la orquesta. ¿Qué ustedes creen que está pasando? Y viene otro problema. Mientras había un dólar, como dice ahí el presidente, lo dice claro y raspado, había un barril a $100 y se gastaban 130, ¿verdad? Era muy fácil ser de izquierda. De repente, fíjense ustedes, la semana antes pasada nosotros teníamos el barril en 41, 42. Bajó de repente a $33. ¿Ustedes creen que eso es casual? O lo que pasó, que el presidente lo describió en ese mismo acto. Una empresa norteamericana que hace vidrios planos, pum pam, llegó un día sin ton ni son, se fue a Estados Unidos y desde allá pagó las máquinas. ¿Ustedes creen que eso es casual? Es casual que se haga de esa forma. Y todavía que haya gente que considere que eso no es, bueno, eso es que, como dice la derecha, porque ya hasta coinciden, hay gente de izquierda que está coincidiendo en los conceptos. Cuando dicen que es que nosotros no le damos garantía al sector productivo. Y por supuesto el sector productivo es el sector privado, pues. De cámaras, pues, que no tiene nada que ver con muchos empresarios que han estado aportando su trabajo, han estado aportando en cuanto a producción. Pero hay gente que está haciendo su trabajo por debajo de cuerda. Hace poquito vi a uno de esos dirigentes de izquierda sentado al lado de quién era, al lado de un tipo de derecha. Estaban haciendo un foro entre los dos, estaban comparando por qué yo quiero referéndum y por qué tú quieres referéndum. Es una vaina increíble. O sea, el supuesto hombre de izquierda y el de la derecha explicando los dos por qué quieren el referéndum para sacar a Maduro. Es una cosa terrible. Es una cosa terrible. Y ahí los ven. Ahora, hay otra cosa que toca ahí el presidente Nicolás Maduro, que es la resolución de los problemas productivos, que es bien bueno que lo toquemos. Y habla de un caso específico, que es materia de maíz. Vamos a verlo, Rueda. Así que esta metodología de los 7 vértices, de ir a la ocupación, articulación y gobernanza económica directa, concreta, del 100% del aparato productivo venezolano en los 3 motores de la agenda económica bolivariana, es el camino correcto para nosotros. En primer lugar, contener la guerra económica, superar sus peores efectos de anarquización de los procesos distributivos y comenzar a apuntar hacia una estabilización de un plan productivo que vaya resolviendo, compañeros generales en jefe, compañeros y compañeras, vaya resolviendo los problemas desde el punto de vista general, rubro por rubro, ¿verdad? Vaya resolviendo los problemas desde el punto de vista concreto y puntual en el lugar donde se produce. Por ejemplo, todas las plantas de harina de maíz precocida ya están ocupadas. Bueno, es la hora de articular un solo plan y los planes específicos de todas las plantas para producir el maíz en la tierra venezolana, que pare bastante producto, que tiene todas las condiciones para resolver los asuntos de la seguridad alimentaria del país. ¿Qué van a esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar?
Vamos a seguir dependiendo del Caribe y del Atlántico. El mar que pare maíz. Da vergüenza, a mí me da vergüenza, se los reconozco. Se los digo, mejor dicho. Me da mucha vergüenza cada vez que tenemos que descargar un barco de maíz. ¿Por qué carajo hay que producir el maíz en nuestras tierras y no las podemos producir aquí, articulado, un plan productivo, eficiente? ¿Por qué? Tenemos que elevar la producción al máximo. Venezuela tiene la capacidad industrial instalada para satisfacer todo el consumo de la harina de maíz precocida. Para poner un ejemplo, sin depender de nadie. Mira, yo recuerdo que entrevisté aquí a Isis Ochoa. Y una de las cosas que hablamos en esa entrevista fue nosotros, o sea, el comandante Chávez durante todo el tiempo que estuvo él gobernando, uno tras otro, ¿ves? Pero era la dinámica de la revolución. Se fue montando un parque industrial de excelente calidad. Y cuando hablamos de parque industrial hablamos de fábricas, de incluso procesadoras de tomate, de cuántos tractores se entregaron. ¿Cuántos? Nosotros tenemos tierra buena para sembrar. Y empezamos a montar lo que fueron aquellas plantas iraníes para hacer harina de maíz y llegamos a hacer mejor harina de maíz que la misma de la Polar. Porque hasta la harina de maíz que nosotros hacíamos era más nutritiva, pues. Con eso les digo todo. Más nutritiva, pues incluso se llegó a mejorar de tal forma la calidad de esa harina de maíz que todavía hoy en empresas pequeñas del Estado nosotros estamos produciendo una harina de maíz de mejor calidad que la harina de maíz del señor Lorenzo Mendoza. Ahora mismo, si activamos al 100% todas las plantas de maíz, y si esa materia prima la producimos nosotros, que sería muchísimo más barato que traerla del exterior, que traerla en barcos, la harina de maíz, el grano. Si nosotros produjéramos en este momento todas, incluyendo la reactivación de Monaca, que es empresa privada, pero está intervenida por cuestiones de golpismo, ojo. Y sin embargo se intervino y se puede hablar con la persona y decirle bien claro, porque la misma Monaca, el propietario de Monaca, un mexicano, fue traicionado por el mismo Lorenzo Mendoza. Traicionado por él. Y a Lorenzo Mendoza le convenía que una planta como la de Monaca, privada, que produce y es una planta mayor que la de Lorenzo Mendoza, y que puede producir más que Lorenzo Mendoza, con eso les digo todo, a Lorenzo Mendoza le convenía que Monaca fuera cerrada. ¿Acaso Lorenzo Mendoza cerró? No, él no cerró. Él siguió metiéndose todos los reales del mundo. De hecho, empezó a exportar la harina de maíz, a sacarla para Colombia bachaqueando o a sacarla para el exterior hacia Estados Unidos. Hacia otros mercados, pues. O sea, a veces, y ojo, voy a entrar en otro detalle ahorita, a veces nosotros no nos damos cuenta el enorme, y yo digo, también es un error comunicacional, no nos damos cuenta el tremendo esfuerzo que hizo el comandante Chávez y el tremendo esfuerzo que está haciendo ahorita el presidente Nicolás Maduro, averiguando incluso dónde están muchos de esos equipos y plantas que a veces están algunas paradas por una pendejada. Algunas, y discúlpenme, pero eso es una autocrítica necesaria que hay que hacer, algunas están paradas por diferencias entre los mismos trabajadores. Por diferencias, pues.
Porque esa es otra cosa más. No sabemos diferenciar lo que es el carácter ideológico del carácter de trabajo productivo. Entonces tratamos por dominio en esos consejos obreros, por dominio, tratar de imponer nuestro criterio en vez de entender que eso es un colectivo que va a trabajar para hacer alimentos para todo el colectivo llamado Venezuela. Y a veces nosotros provocamos en esas discusiones que también están provocadas por otros sectores de izquierda que, miren, repito, mire, si hay un puesto al que yo no envidio para nada, o unos zapatos a los que yo no envidio para nada, son los zapatos del presidente Nicolás Maduro. Tremenda responsabilidad tiene encima. Y algunos le soplan el oído y le dicen, oh. Y si alguien ha demostrado capacidad y trabajo, ha sido el presidente de la República. Y Dios libre al que esté pensando cosas raras, porque el que esté pensando cosas raras tenga por seguro que está buscando la anarquía, no está buscando para nada que la revolución continúe. Más o menos en micro pasa eso dentro de una empresa pública del Estado o mixta, en donde tratan de prevalecer y dominar por lo político, cuando no llegan a entender que su responsabilidad es producir para poder alimentar a nuestro pueblo, y así al producir estás incluso contribuyendo a hacer trinchera en contra de la guerra económica. Esto no es un pedo de cuánto ganas o si tú mandas dentro de una fábrica, viejo. Esto es un pedo que se llama revolución, y la revolución hay que preservarla. Porque, vuelvo a repetir, la diferencia entre la izquierda y la derecha es que nosotros tenemos moral, ellos tienen intereses. Y ellos están esperando a que algunos, en su afán de ambición, de manejarse dentro de una fábrica, de tener influencia política dentro del sector obrero, terminan implosionando el movimiento obrero. Y hay que tener mucho cuidado. En estos días incluso se estaba programando, porque lo supimos, una huelga en contra de PDVSA. ¿Quién estaba detrás de esa huelga? Averígüenlo, para que ustedes vean. Y esos son los sectores que se dicen de izquierda. Y están pretendiendo hacer lo mismo que hicieron en 2002-2003 la derecha. Entonces, vamos a quedar claros, nosotros tenemos una responsabilidad. Y es donde te ubiquen. El comandante Chávez lo decía, si algún día yo dejo de ser presidente y a mí me colocan allá para mandar en un consejo comunal, yo estuviera mandando ahí feliz y contento. Pero mire, y sobre todo en tiempos de crisis, que yo particularmente creo que el presidente Nicolás Maduro, y esto lo digo con toda responsabilidad, yo particularmente creo que él se ha crecido precisamente en la crisis. Primero, serenidad absoluta, y segundo, trabajo permanente. Entonces, en las crisis es cuando salen los soplidos por aquí por los oídos. Oye, ¿tú no crees que tú puedes ser? ¿Por qué? Porque generalmente detrás de esos soplidos, y discúlpenme, pero tengo que decirlo, están los lobbies, están intereses económicos que a su vez responden a los intereses del imperialismo norteamericano. Así de simple. El que lo quiere entender, bien. El que no lo quiere entender está jodido. Y recuerden esto siempre. La izquierda actúa por moral. Porque nosotros, y por eso puse el discurso del comandante Fidel al principio, pues nosotros pensamos en función de las grandes mayorías. Latinoamérica no fuera Latinoamérica sin Hugo Chávez. Ustedes discúlpenme, no es solamente el hecho de que nosotros tenemos como ejemplo la Revolución Cubana, cierto, pero un impulsor de un nuevo tiempo para una, digamos, para una revolución en América Latina la comenzó Hugo Chávez. La comenzó Hugo Chávez. Y el imperialismo en los 2 últimos años, casi 13, ha logrado penetrar, a veces hasta por ignorancia del pueblo y a veces por ignorancia también de la dirigencia,
que tiene que estar mosca, ojo avisor. Todo ataque, repito, nosotros no tenemos aquí virreinatos ni mucho menos. Cada quien tiene un rol y ese rol es defender la revolución a como dé lugar. Y defenderla, ojo, con la vida si es necesario, porque el presidente Chávez lo hizo. Si hay que agarrar un fusil, agarra un fusil. Así mismo lo estoy diciendo claro y raspado, pero es defender esto. No es agarrar y pensar qué es lo que yo puedo ser luego, no. Porque por delante de ti está un pueblo. Y es lo que hay que hacer. Vamos a ver ahora al presidente Nicolás Maduro lee algo sobre Ludovico Silva. Y luego habla de sobre el plan del golpe parlamentario liderado por el presidente de la Asamblea, el inefable, degenerado señor Ramos Ayub. Vamos a ver primero a el presidente citando a Ludovico Silva. Rueda. Hoy estábamos también consultando algunas lecturas. Encontramos un hombre que en Venezuela fue uno de los grandes teóricos del socialismo. Lamentablemente se murió joven aún, cuando ya entraba en la edad de mayor madurez. Se trata de Ludovico Silva. Y Ludovico Silva, tomando de Carlos Marx, apuntaba hacia la definición desde Venezuela de un modelo económico. Y nos decía, como centro de un nuevo modelo económico, de un nuevo modelo de sociedad, nos decía, el nuevo modo de vida solo puede nacer de una integración, de un nuevo modo de producción y de un nuevo modo de distribución. Bueno, nos tocó, quizás teniendo ese poderoso motor del petróleo a 130, las baches del modelo distributivo del capitalismo dependiente rentista se tapaban a punta de dólares. Y había la forma de articular los procesos solamente por la atracción enfermiza del acceso al dólar por parte de esta burguesía. Hoy queda desnudo el sistema. Por eso yo decía al principio, no es el socialismo el responsable. Aquí quien ha fracasado es un modelo capitalista instalado durante 100 años y una burguesía parásita, apátrida, bachaquera y antinacional que no ve los intereses del pueblo como sus intereses propios o los intereses fundamentales para el desarrollo de la economía, sino ve sus propios intereses mezquinos, individualistas. Por eso hay que tomar del pensamiento de Ludovico Silva el nuevo modo de vida. Solo podrá nacer de la integración de un nuevo modelo de producción. Un nuevo modelo de producción, bueno, que integre toda la economía, que rompa el carácter desagregado, desintegrado, aislado, y que garantice aguas arriba la materia prima, la inversión, los bienes de capital que necesita cada industria, cada sector del país. Pero garantice aguas abajo un nuevo sistema de distribución. ¿Qué hemos descubierto? Bueno, lo que ya sabíamos. Lo que pasa es que ahora lo tenemos con mayor precisión. Un proceso de caotización y anarquía en todos los procesos de distribución, prácticamente de todos los productos que se hacen en Venezuela. Yo tengo aquí el informe, no voy a extenderme en darle detalles de este informe, pero sí les puedo decir, con este informe ya en la mano, con el 77% de las unidades productivas de los 3 motores de la agenda económica bolivariana ya integrados, ocupados por la gran misión de abastecimiento soberano, que Venezuela tiene la capacidad productiva instalada, tiene la capacidad industrial
para satisfacer el mercado nacional y todas las necesidades de nuestra Venezuela de hoy, con empleo casi pleno, con ingresos que de manera regular se van adaptando y se seguirán adaptando de acuerdo a la inflación especulativa e inducida. Ahora tenemos que obrar de una manera casi perfecta e ir garantizando la solución y el despeje de todos los nudos que se han montado. Por ejemplo, hay nidos que se incubaron de expresión de la economía criminal que, bueno, hace mucho tiempo nuestro pueblo exigía acciones. No digo una acción, porque yo estoy convencido que con una sola acción no se van a regularizar. Uno de esos ejemplos es la economía criminal instalado con el conturbenio de la alcaldía de Petare, allí que afectaba y afecta a todo el pueblo de Petare. Yo quiero felicitar al compañero Ornella Ferreira, que ha entrado allí ya a atender el tema, pero tiene que ser estructural, entrarle a las raíces de esa economía criminal allí y con el modelo que vayamos estableciendo, ir a los petares que tenemos en todos los lugares del país, en Caracas, en Vargas, en Monagas, en Maturín, en Barquisimeto. Una metodología general en jefe que nos permita ir una atención directa y a una solución junto al pueblo y que vayamos librando las calles de las principales ciudades del país de aquellos núcleos, unas especies de enclaves de la economía criminal, que si uno se mete por debajo y empieza a hablar, ¿cómo es que llaman esto? Se empieza a traer el guaral, se sorprende hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede llegar el guaral y a quién se trae en el guaral final del otro lado. Vean ustedes, miren. Les repito. Hay empresarios, y esto quiero, aquí sí me voy a dirigir yo a los empresarios, para que ustedes vean las aberraciones, y esas ya las expliqué más de una vez. Pero en este momento me voy a dirigir son a los empresarios que están en este momento metiéndose, pues, digamos, incorporándose al trabajo con el gobierno nacional. Miren, aquí se rompieron todas las reglas. Una vez se lo pregunté aquí a Pascualina. Aquí se rompieron todas las reglas de comercialización. Todas. Se rompieron las reglas de producción por parte de Fedecámara. Recordemos que siempre ellos tuvieron una forma de hacer negocios parasitaria, pues, viviendo siempre de los dólares en papestado. Eso no es de ahora, eso es desde siempre. De hecho, ayer, antes se les facilitaba más el tema de los dólares, porque ellos tenían en el Banco Central a alguien ubicado de Fedecámara. Y ese alguien ubicado de Fedecámara, que era impuesto por Fedecámara al gobierno de turno, les informaba de cuándo ellos iban a hacer una devaluación del bolívar o, en su defecto, empezaban a vender de manera discriminada, o sea, sin ningún tipo de freno, vendían todos los dólares que estaban en la reserva del Banco Central de Venezuela. Consecuencia, luego vendrían la famosa frase de Luis Herrera Campín cuando te hablaba de se rasparon la olla y no dejaron nada. Obvio, si agarraban un dólar, supongan ustedes, a 4.30, ¿verdad? Un dólar a 4.30,
se compraba, porque los únicos que tienen capacidad para comprar esa cantidad de dólares son los que tenían los de Fedecámara, los que tenían capacidad para comprar. Amén de que a partir del gobierno, de los gobiernos de la Cuarta República, es cuando se introduce un nuevo elemento que es la deuda privada, es decir, que el Estado tenía que pagarle la deuda que ellos adquirían afuera. Y el Estado llegó un momento en que consideraba que eso era normal, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran los que se llenaron con esos dólares? Bueno, simplemente se llenaban los que tenían capacidad para comprar grandes cantidades de dólares. Después que se devaluaba el bolívar, vendían sus dólares y se ganaban ya, pues supongan, de 4.30, lo subían a 7, a 8, a 14 bolívares, la diferencia entre 4.30 y 14 se la metían en el bolsillo. Y al pueblo, jódase. Pero voy a hablar de otras reglas de comercialización, que son las interesantes, por eso le estoy hablando al empresario que esté en este momento incorporado. ¿Por qué digo que se rompieron las reglas? Porque en este país, todas las reglas de comercio normales, lo que es competencia entre dos empresas, ya no existen. Cada empresa aquí tenía una cartera de clientes, cada empresa. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta aquí dos empresas. La Polar tenía su cartera de clientes, Monaca tenía su cartera de clientes. Y a través de marketing, y todo, estoy hablando en tiempos de la Cuarta República, a través de marketing, guerra sucia o lo que hacían, ellos lograban inflar o perder esa cartera de clientes. En el momento en que ellos simplificaron la producción, que esa fue una de las primeras cosas que explicamos aquí de manera contundente, en el momento en que ellos simplifican la producción, ya la cartera de clientes no solamente se reduce, sino que ellos mismos originan un frente de guerra en donde la misma cantidad de productos que tenían en el mercado, la producción nunca bajó, y la misma cantidad era distribuida en menor cantidad de personas. Ya ahí crean una situación de guerra económica. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, en el caso de la Polar, tiene una de las cadenas de distribución más importantes del país. Voy a tomar otro ejemplo, no creo que ahora la tenga, pero el bloque de armas, por ejemplo, tenía una de las cadenas de distribución o su propia flota de distribución más, yo digo, más envidiable de los grupos editoriales del país. Y digo envidiable porque llegaba hasta el último rincón y hasta el último kiosco. ¿Qué es lo que se perdió con esta guerra económica y por qué se rompen todas las reglas? Que los clientes desaparecieron. Así de simple. Antes engañaban incluso hasta con la calidad del producto. No, es mejor mayonesa Mavesa que la Kraft, por ejemplo. Y te engañaban con eso. Entonces salía un producto nuevo a la calle y ese producto ni siquiera lo veían. No le paraban. ¿Por qué? Porque este tenía un marketing. Es lo que yo les decía ahorita con lo de la harina pan. La harina pan de Lorenzo Mendoza, para mí, llegó a tener, incluso por cuestión nutritiva, llegó a tener menor calidad que la harina que nosotros hicimos con las plantas de harina de maíz iraníes. Y por unas mezclas que hicimos con minerales, proteínas y todo esto. Eso no lo hizo nunca. De hecho, la harina pan es una harina prácticamente hecha, tenía hasta gorgojo, pues. Y nosotros lo llegamos a denunciar en una oportunidad. ¿Qué es lo que hace la supuesta calidad del producto? El marketing. La Polar gasta ingente cantidad de recursos para poder hacer que su harina se considere de mejor calidad que cualquier harina que haga una empresa del Estado. Y eso es mentira, para que ustedes vean. Por eso yo le digo a los nuevos empresarios, ustedes tienen una oportunidad. Todos esos clientes, y ojo, le estoy hablando como en su lenguaje, que es el lenguaje del capital, pues. Todos esos clientes están abandonados. Bodegas, supermercados, están abandonados. Lo único que necesitan es producto para llenar los anaqueles.
Y tengan por seguro que una forma de quebrarle el espinazo, no solamente el hecho de controlar lo que es producción, la distribución, lo que se está haciendo con la gran misión abastecimiento soberano, sino controlarlos en su propio terreno. Aquellos que tengan empresas y que tengan capacidad para distribución y puedan llegar a esos clientes que fueron abandonados. Y estoy hablando de los clientes, son los abasticos, mercados pequeños. Pero se puede hacer, se puede hacer. Eso lo expliqué yo en una oportunidad. Y es porque, y lo dije al principio, es porque ellos rompieron para poder derrocar a un gobierno. Fíjense ustedes, siendo empresarios, se metieron en política y para poder derrocar a un gobierno destruyeron toda la cadena comercializadora y alienante, pues. Comercializadora y alienante de sus propios productos. Vamos a ver ahora al presidente Nicolás Maduro hablar sobre el plan de golpe parlamentario liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Ramos Ayub. Rueda. Estamos enfrentando un plan que nadie se llame engaño. Un plan global. A nivel nacional, un plan para llevarnos a una gran confrontación, a un conflicto total. Por eso se explican las declaraciones que rayan con la locura de el señor Ramos Alú y sus acciones fuera de la Constitución. Nadie puede aspirar, ninguno de nosotros, ningún ciudadano que nos escucha, se le ocurre decir no acato la Constitución ni acato las decisiones legítimas de los poderes públicos del país. Sería el principio del caos, de la desintegración del Estado, de la sociedad, de la vida misma, de la vida social. ¿Ustedes se imaginan? Y más aún, quien ha jurado a la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir, y tiene los más altos cargos del Estado, tiene la más alta responsabilidad de dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley y en el respeto a los poderes públicos. Por eso, como jefe de Estado, yo repudio y rechazo las acciones del golpe parlamentario contra el Poder Judicial que ha hecho este señor Ramos Alú la semana pasada. No se puede calificar de otra manera, sino de un intento de golpe parlamentario. Buscando un choque de trenes, buscando un escalamiento del conflicto político, para que nosotros, mira, nos salgamos de la tarea principal, que es proteger al pueblo, desarrollar la gran misión abastecimiento soberano, seguir desarrollando los CLAP. Gracias a Dios yo puedo decir hoy que a 72 horas de estas acciones inconstitucionales, nulas, írritas y golpistas, nuestro pueblo este fin de semana rompió récord de distribución de toneladas de alimentos en los CLAP. Esa es la respuesta que hay que darle a esta gente, a este degenerado de Ramos Alú. Es un verdadero degenerado, es la decadencia de la decadencia. Uno puede admirar en Acción Democrática a Andrés Eloy Blanco, a Rómulo Gallego, a los mártires de los años 50 y al viejo Prieto Figueroa en su momento. Pero este señor Ramos Alú es la generación de la decadencia, ya en el tiempo de decadencia de lo que fue Acción Democrática y esa oligarquía que pudrió este país. Por otro lado, la reactivación de acciones criminales paramilitares. Hay que elevar la seguridad al máximo. El atentado contra querido hijo del compañero Freddy Bernal el viernes pasado. Las investigaciones han avanzado bastante. Un ataque sicarial
para asesinar en la puerta de su casa al hijo del secretario general de las CLAT, gran compañero de la Revolución Bolivariana, Freddy Alirio Bernal Rosales. El viernes, a 24 horas de la locura, el viernes se va la empresa gringa también. El fin de semana, a nivel internacional, la llamada Triple Alianza de los gobiernos golpistas de Brasil, Paraguay y el gobierno decrépito de Macri en Argentina, también arranca una ofensiva contra Venezuela en el seno de Mercosur. Es un plan global. Venezuela ha demostrado su fortaleza. Hemos demostrado nuestra fortaleza. No tengo dudas de la fortaleza políticas, espirituales, morales, ni de la fortaleza económica de nuestro país. No tengo ninguna duda de su fortaleza nacional e internacional. Pero tampoco nadie vaya a creer como es la manipulación del enemigo. Y ahora utilizan a fracasados conversos y reciclan su traición varias veces. Ustedes han visto algunos por ahí, ¿verdad? Águila no caza moscas, decía nuestro comandante Chávez. Y es así. Las águilas, que es nuestro pueblo, dejemos esas moscas que terminen embadurnadas y ahogadas con sus propios excrementos. Pero ahora tratan de poner en boca de fracasados y reciclados traidores la especie de que no es una guerra de carácter no convencional, no es una guerra económica, no, aquí no hay imperialismo que persigue a Venezuela, que hace actos de injerencismo ilegal a la luz del derecho internacional. Aquí no hay una oligarquía, aquí no hay un decadente Ramos Aluc, no, nada de eso existe. Es culpa de Maduro. Es la nueva moda, pues. Es culpa de Maduro todo. ¿Está bien? Sigan con su pregón. Que ellos sigan su pregón de fracasados y nosotros, por amor al pueblo, por amor a nuestra patria y a nuestro comandante, sigamos en nuestro rumbo y que nadie nos saque del trabajo diario y de la Unión Cívico-Militar Popular de la gran misión Abastecimiento Soberano. Aquí hay compañeros gobernadores que han sido y alcaldes que han sido y son ejemplo de lealtad supremo a la Revolución Bolivariana. Y tengo que decirle al presidente Nicolás Maduro, porque el que es chavista y no es leal a Nicolás Maduro, sencillamente le está haciendo el trabajo de zapa al imperio y a la derecha que quiere destruir el proyecto de Bolívar. Porque no es a Maduro que lo quieren destruir, es a un proyecto, es a una patria. Quieren quebrar a un hombre como quisieron quebrar a Chávez y no podrán conmigo, ni podrán con esta patria, ni podrán con nuestro pueblo. Que lo sepan desde ya. No es un hombre individual. Fíjense, ya para finalizar. El otro día, anteayer o ayer, el 5 de agosto, el presidente presentó lo que es el motor minero. Más de 4.000 millones serán destinados para el impulso del motor minero. Por un lado. De hecho, se firmó, que es bien importante decirlo, se firmó un decreto donde se prohíbe la utilización de mercurio en la explotación del oro. Precisamente que es el agente contaminante más grande de la producción de oro. Incluso se mete dentro del decreto el coltán, que no estaba metido. Y sepan ustedes cuántos minerales se llevó de aquí, por ejemplo, las nuevas tribus. Avaladas por gente como Alan Bruber Carías y compañía.
para que ustedes vean todo lo que se llevaron de aquí. De eso no se habla mucho. De eso no se habla mucho. Otra de las cosas que pasó ayer, y sé por qué lo estoy diciendo en este momento, Motor Minero generará al país 14.000 millones de dólares. Si la activación del motor minero de la agenda económica bolivariana generará a la nación dividendos por el orden de los 14.000 millones de dólares, según informó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, este viernes. Del ingreso neto proveniente del arco minero del Orinoco, un 60% será dirigido a la inversión social y al desarrollo del país. Y gracias a la llegada de la revolución, la inversión social pasó de 35% al doble, 64%, especificó el jefe de Estado, cifra que se ha incrementado y en la actualidad se ubica en 71% de inversión. Bien, para finalizar, y es hablando precisamente de lo que decía el presidente Nicolás allí. La revolución enfrenta ahorita uno de sus momentos más críticos, nadie lo ha negado. Pero hay algo que sí es cierto. Un Ramos Ayub, y ellos lo saben, la desesperación los ha ido llevando, aunque, ojo, el imperio tiene una agenda que la va cumpliendo al dedal, la gira de Kerry tiene un porqué. Pero realmente hay desesperación porque toda aquella, digamos, aquel plan de descalificar o digamos, de hacer ver en el exterior que aquí no hay Estado de Derecho, que aquí no existe un Estado, no existe gobierno, solamente ha sido en los medios de comunicación fuera del país. O sea, no es solamente el hecho de atacar a las instituciones. Estos se venían con un golpe parlamentario. De hecho, creo que una de las cosas que tienen listas para terminar de provocar un enfrentamiento con una asamblea que ya no es asamblea, es una partida, es una guarida de golpistas lo que hay allí. Ya esa asamblea no tiene atribuciones ninguna, se ha descalificado, se ha salido del marco de la Constitución por todos lados, pero una de las cosas que tiene, por ejemplo, es la destitución del presidente de la República. Nada más que por agarrar y ponerlo, pues. Destituimos al presidente de la República por no cumplir con las disposiciones emanadas del Poder Legislativo. Destituir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Destituir a la presidenta del Poder Electoral. Eso es lo que está en planes ahorita. Claro, del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, una cosa es que de boquita salga Ramos Ayub a decir que hay destituciones porque las aprobaron ellos por su mayoría circunstancial, y otra cosa es que precisamente por estar fuera de la Constitución eso se dé. Lo que sí debemos entender, y eso lo trató de explicar el presidente, pues el presidente dice, a mí no me interesa lo que diga Ramos Ayub, a mí lo que me interesa es que el plan que tenemos ahorita, que es la gran misión, abastecimiento soberano, de resultados. Y de resultados a mediano plazo, yo diría que algunos estén dando resultados a corto plazo porque hay que hacerlo. Nosotros tenemos que salir a proteger al pueblo. Y tenemos que informar de esos avances. Tenemos que informar y que la gente no solamente sea informada de los avances, sino que los palpe, los vea esos avances. Ya lo otro, si los otros hablan, si destituyen, si se les ocurre la idea que quieran en contra del Estado, mire, hermano, eso están descalificados ya de hecho y de forma. O sea, simple, ellos no existen. Ellos mismos, como dice el presidente Nicolás Maduro, ellos mismos destruyeron la Asamblea Nacional. Trataron de hacer tantas cosas pensando que les iba a salir igualito que con el gobierno de Macri.
que el gobierno de Macri vino ya de una vez y veta una orden del Congreso argentino y no le importa nada. No, aquí no. Aquí no. Aquí no solamente hay un gobierno revolucionario con poder, sino que hay un pueblo con poder. Y hay un pueblo que con todo y las dificultades está entendiendo cuál es el norte y la lucha. Ahora nosotros tenemos que no solamente informar, sino que el pueblo tiene que palpar lo que se vaya logrando, lo que se vaya alcanzando. Ya el tema no es ni siquiera qué tipo de agenda tienen ellos, no, es la agenda que nosotros tenemos que imponer, que es una agenda de trabajo. Siempre alerta, ojo. Una cosa no quiere decir la otra. Nosotros, a veces la gente cree que nosotros estamos, digamos, que mostramos debilidad. No. Este pueblo lo demostró el 13 de abril, lo demostró el 27 y 28 de febrero, lo ha demostrado varias veces. Lo demostró con las guarimbas. Este pueblo pendejo no es. Y este pueblo ha cambiado. Si ellos pretenden hacer una guerra mediática a nivel internacional, ese es su problema. Pero esto es, primero, esto es un pueblo que se respeta, que acude a lo más sagrado, que es la libre determinación. Nuestros problemas se solucionan aquí, con leyes. Y les voy a decir algo más, y esto sí es una opinión personal, pero más temprano que tarde, todos y cada uno de estos representantes de la oligarquía del imperialismo norteamericano, lacayos, hormiguitas, bacterias del imperialismo norteamericano, pagarán penalmente todo lo que han hecho. Porque tiene que ser así. No en balde han hecho pasar hambre al pueblo. No en balde han venido haciendo atentados, lo que llaman asesinatos selectivos. Y más temprano que tarde saldrán las pruebas y las vinculaciones de estos grupos paramilitares que han venido actuando, asesinando, haciendo ejecuciones selectivas. Coronel, 3 generales, pero más temprano que tarde, todos ellos pasarán por el sedazo de la justicia. Ténganlo siempre en cuenta. Este pueblo primero tiene que fortalecerse económicamente. Vean ustedes que se echaron para atrás aquí todo el mundo venía y te levantaba los precios como le daba la gana. No. Y hay que advertir sobre eso. Hay que advertir que, de paso, está pasando algo bien terrible. Esta es una denuncia que quiero hacer. Me la ha hecho gente de Petare, sobre todo. Aparentemente, y hay que averiguar si hay algún tipo de complicidad, a veces se para un tren ahí en el metro, en Petare, y mucha gente por retardo tiene que irse a montar en un autobús, y los autobuses están subiendo los pasajes, o sea, aprovechándose precisamente de la eventualidad con el metro, están aumentando los pasajes, o en su defecto incluso los taxis, algunos de Misión Transporte, están aumentando las tarifas, pero de una manera terrible. Habría que averiguar bien qué está pasando. No solamente en Petare, eso está pasando en algunas de las estaciones de metro en donde se presentan eventualidades, lo pongo entre comillas. Que la gente tiene que salir de inmediato, tiene que llegar al trabajo temprano y o se monta en el autobús o se mete como la que me hizo la denuncia, desde Petare hasta Chacao a pie, para no pagarle los reales al sinvergüenza que trató de cobrarle caro. Hay que estar mosca con eso, mosca. Porque hay gente, lumpen, que no ha entendido que en el momento en que le está haciendo daño a alguien que es similar a él, que es del pueblo, porque un chofer es igual a la camarada que está bajando de un barrio y se va a montar en ese autobús. En el momento en que están haciendo eso, se están haciendo daño a sí mismos. Están haciéndose daño a sí mismos. Dios no quiera jamás que a nosotros nos regresen a la Cuarta República, a este país. Ojalá, porque lo que está haciendo Macri allá va a ser cortico para lo que quieren hacer aquí.
y lo van a tratar de hacer rápido, en el momento en que tomen el poder, si es que lo toman, porque aquí hay un pueblo jodido, bien difícil que lo hagan. Chao, nos vemos el martes. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo.